Hoy en Contame desde casa vamos a charlar con Carla de Andrade Junqueira. Ella es abogada, es la abogada de Telma Fardín y vamos a tomar su caso para analizar la justicia, el patriarcado y el machismo y cómo se demora una resolución por un abuso sexual a una menor de 16 años. Carla, bienvenida al canal de la Universidad de La Plata. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy bien. Bueno, pensábamos analizar el caso Telma Fardín porque sabemos lo que significa, digo, una causa que se está demorando mucho en el tiempo, pero que además ocurrió hace mucho tiempo, un hecho que ocurrió cuando ella tenía 16 años, él, nos referimos a Juan D'Artés, 45 años, él ahora está en Brasil, la causa se inició en Argentina. Bueno, ¿cómo podés hacer un primer pantallazo de cuál es la situación hoy? Sobre todo porque Telma tardó mucho en poder hablar y poder hacer finalmente la denuncia, ¿no? Sí, mira, es común que las víctimas tarden. O sea, los estudios que en general se presentan en estos casos de violencia de género, de abuso de género, las víctimas suelen tardar 30 a 35 años para lograr hablar del tema. O sea, Telma no tardó tanto, porque 9, 10 años no es tanto, si considerada la perspectiva de la víctima, ¿no? Pero es tarde si considerada el aspecto jurídico del plazo de punición del acusado. O sea, hoy lo que tenemos es una corrida contra el tiempo, porque el proceso en primera instancia, que ya se aproximaba de un veredicto, ahora con esta discusión sobre competencia, sobre este conflicto de competencia, se dilata en el tiempo, lo que puede llegar a alcanzar el plazo de prescripción de la punibilidad, no la culpabilidad, pero la punibilidad. Ahora, Carla, por lo que vos decís entonces, el caso de Telma se puede multiplicar por miles, porque si evaluamos que muchas mujeres, la mayoría que sufren abusos, que sufren violaciones, demoran mucho tiempo en procesarlo, en internalizarlo, en poder hablarlo, esto quiere decir que hay un desfasaje entre la realidad objetiva, psicológica de la víctima y el proceso judicial y las leyes o el Código Penal. Sí, infelizmente es así, porque hoy capaz en Brasil esté un poco desactualizado, yo no sé en Argentina, me parece que pasa lo mismo, pero creo que acá hay una prescripción, un tiempo de prescripción más largo. En Brasil las prescripciones se cuentan según el crimen y según la penalidad aplicada en la sentencia, en el veredicto. Y el cálculo de las prescripciones depende también de la pena, de la gravedad del delito. Pero sí suele pasar o sea, la expiración del plazo de la pretensión punitiva del Estado si la víctima tarda mucho en lograr sacar afuera y denunciar. Ahora, Carla, uno puede interpretar entonces que lo que observamos como una estrategia de la defensa de Juan D'Artés, además de haberse ido a Brasil, es cierto que él es ciudadano, pero bueno, de esa manera también esquivar la justicia argentina, hay una estrategia de dilación para que finalmente el delito prescriba. Yo no tengo duda que es una estrategia de la defensa, porque si no hubiera habido ese conflicto de competencia que ahora nos presenta, el juicio ya estaría caminando para mediados de junio, julio, tener una decisión, ¿no? Se apuntaba para una materialidad del crimen porque la instrucción probatoria es muy fuerte, es muy buena. Así que la estrategia fue suscitar este conflicto de competencia para trasladar de juicio, o quizás tardamos ahí, estamos perdiendo tiempo sobre la discusión de la competencia. Ahora, Carla, esto también pareciera como que, bueno, el lado, si se quiere, en un hecho tan dramático como una violación, tiene un costado positivo, que es que la imagen de Telma probablemente incentive a muchas mujeres que están en este proceso de no haber
precisamente podido hablar del tema y poder concretar la denuncia, bueno, probablemente las motive. Ahora, por otro lado, uno dice, bueno, algún acusado de violación puede apelar a la misma estrategia de D'Artés para precisamente que el delito prescriba y esquivar la condena. Bueno, exactamente eso que discutíamos hoy la mañana cuando hicimos una reunión con todo el equipo jurídico que ahora asesora a Telma en Brasil y junto con la Fiscalía, cómo también intentar de dar al juicio esta perspectiva de la importancia institucional para Argentina de este tema, porque es un caso que impacta las relaciones bilaterales Brasil y Argentina. Y que si bien el juzgado es bastante técnico y bastante enfocado en el derecho, no se hace nada fuera de lo que está, la legislación permite, por ahí quizás tendría que tener también en cuenta el aspecto del interés mayor de los estados, que es Brasil y Argentina, de mantener las buenas relaciones y el interés de Argentina que ese caso se traiga a la justicia, ¿no? Ahora, ¿esto podría traer algún conflicto entre Argentina y Brasil? El planteo de, bueno, cómo la justicia de Brasil es permeable a esa estrategia de dilación. No sé si llega a ser un conflicto, no es un conflicto, digamos, internacional, pero seguramente es una situación. Es una situación porque ese es un caso que se viene de cooperación internacional, o sea, son dos países que hicieron esfuerzo con recursos públicos para llegar a una cooperación internacional donde se toma en cuenta la prueba a producir en Argentina. Y que tenemos la Fiscalía Argentina, o sea, el Ministerio Fiscal de la Argentina, que desea que ese caso sea procesado, juzgado y que se dé un término célere para esto, ¿no? Y se produjo la prueba y se mandó. A partir del momento que la legislación brasilera permite un conflicto de competencias, que Argentina entiende que es la competencia federal y la cooperación internacional también entiende que es federal, tenemos una situación de no un conflicto, pero un impacto, digamos, negativo en las relaciones bilaterales de los dos países. Sí, y además, Carla, en este caso hablamos de la situación y de la denuncia de Telma y de la situación de Juan D'Artés, que es bastante particular, porque él es nacido en Brasil y, bueno, y tuvo residencia en la República Argentina. Ahora, por la frontera que tiene Argentina con Brasil, este caso se podría multiplicar en otras situaciones. Algún ciudadano brasilero que vive en Argentina, que comete un hecho en territorio argentino, cruza la frontera y nos encontramos con la misma situación. Exactamente, exactamente. No solo en las relaciones Brasil-Argentina, pero Brasil con el mundo, porque este es un precedente importante ahora en Brasil, porque hay un segundo caso muy paradigmático allá, que es el caso de un jugador de fútbol, Robinho, que también fue condenado en Italia a 9 años de cárcel y condenado, y también se escapó a Brasil y también está en Brasil, y Brasil no extradita. O sea, el caso de Telma es un precedente para el caso de Robinho. Entonces, el mundo observa cómo va a reaccionar el Brasil. Y ahí también hay un conflicto entre poderes dentro del propio país, porque tenés el Ministerio de Justicia, donde está, que coordena la cooperación internacional, que entiende que es la justicia federal que tiene que jugar estos casos. Y después hay el Poder Judiciario, donde analiza los precedentes de los tribunales, que hay decisiones en favor de la justicia federal y de la justicia estadual. Entonces hay no solo un conflicto entre países, pero también entre poderes dentro del mismo país. Ahí sí, vos considerás que probablemente la justicia brasilera esté atrasada en cuanto a que debería permitir la extradición para algunos casos penales, el caso, por ejemplo, de la violación. A mí me parece que sí, porque es una legislación, la legislación que no permite la extradición viene de la época del extremo nacionalismo de la dictadura militar, que Claro. había más. Entonces, por ahí eso podría ser revisto de alguna forma, esta posibilidad de extradición como una evolución de la cooperación internacional y
de la relación entre los países, diplomáticas entre Brasil con otros países. Porque uno supone, o yo puedo suponer entonces, que así como hay una estrategia para dilatar el proceso y que eventualmente prescriba el delito, puede haber una estrategia, que probablemente la hubo en este caso, a sabiendas que no hay extradición, de que D'Artés se fuera a Brasil. Y sí, claro, como también va a otros, ¿no? Claro, bueno. Claro, que Brasil, lo que pasa es que Brasil asume un compromiso de jugar, de procesar y jugar. Por eso nosotros, o sea, insistimos que la competencia es de la justicia federal, porque el ente público que recibe, que es cobrado por cumplir este compromiso internacional de jugar y procesar, es el gobierno nacional, es la justicia federal que le están cobrando. No puede depender de 27 justicias estaduales que cada uno juega de una manera. Claro. Ahora, lo otro que corre en paralelo a esta situación internacional, porque además hay que sumarle que el delito ocurrió en Nicaragua, ¿no? Es también otro aspecto, porque en principio la causa se inició en Nicaragua. Sí, sí, se inició en Nicaragua. Nicaragua no lo pudo procesar porque no procesa ausentes y tiene un pedido de extradición, hizo el pedido de extradición a Brasil. Brasil no extradita, pero quedó con el compromiso, no solo con Nicaragua, pero con Argentina, de jugar y procesar. Entonces sí, es una situación, digamos, sui generis, porque involucra a 3 países. Y en el medio, la víctima, ¿no? Telma, que bueno, sabemos, ya declaró, se le hicieron todas las pericias que, bueno, la justicia consideró pertinentes, no solamente la justicia, sino la defensa del acusado. Digo, y ahora, en este escenario, ya tendría que volver a declarar y tendrían que volver a aportarse todas estas pruebas. Digo, el caso de Telma y cualquier otra víctima de violación, ¿no? Que tuviera este conflicto de intereses, el caso del futbolista, por ejemplo, y la denuncia en Italia. Mira, es una posibilidad. Hay precedentes para los dos lados. En teoría, a rigor, o sea, si tomas la letra de la ley, te podés argumentar que un juicio que no es competente para procesar y juzgar, torna nulo e inválido todos los actos decisorios del juicio que procesó, porque no era competente legalmente para eso. Pero también hay decisiones de precedentes anteriores que la justicia que recibe el expediente valida toda la denuncia, la instrucción probatoria producida por el juicio juzgado incompetente. Entonces, este sería nuestro segundo paso. Ahora nosotros estamos tratando de mantener el caso en la justicia federal, que como entendemos que es eficaz, entendemos que es válido, entendemos que los precedentes apuntan para eso, ¿no? Si no logramos, vamos a pelear para que, aunque en la estadual, que se revalide los actos y que Telma no tenga que volver a declarar. En el medio, otra situación, que es que Telma y cualquier otra víctima tiene que tener abogados en Brasil. O sea, la causa se tramita en Brasil con, la querella también en Brasil. Sí, no necesariamente. En Brasil se puede simplemente hacer la denuncia en la comisaría y después la fiscalía asume el caso. ¿Qué es lo que pasó hasta ahora? Claro, que fue lo que pasó, pero claro que no es lo mismo que tener representación legal en el país, como me imagino en cualquier lugar del mundo, que los entes privados, los players privados tienen más recursos, más tiempo, más dedicación, más posibilidades dentro de un juicio que los servidores públicos, que tienen, claro, una limitación si bien tienen mucha capacidad técnica y muchas ganas de pelear, en este caso principalmente, lo vemos mucha garra de la fiscalía, tienen recursos mucho más limitados que uno puede tener en el sector privado, ¿no?
Carla, ¿cómo ves a Telma? Digo, ella pasó un momento, bueno, desde aquel momento todo ha sido muy difícil, pero en el último tiempo, con toda esta situación, para todos nosotros, gente del llano, este embrollo judicial que no hace más que poner palos en la rueda, digo, se suele hablar de la revictimización cuando hablamos de volver a declarar, pero aunque no tenga que declarar, todo esto es una revictimización. Sí, sí, la verdad que sí. Estaba muy frustrada, muy enojada, luego después de la decisión, muy incrédula. Le tardó un rato a entender toda la perversidad del sistema, pero ahora está optimista, tiene fuerza, tiene ganas de seguir adelante y habla no solo por ella, pero por varias otras. Siente que representa también, ¿no? Un paso en adelante para otras víctimas que quieran denunciar. Ahora, el sistema, y ya no me refiero únicamente al sistema en Brasil, porque pasa también en Argentina, aparece, por definirlo de alguna manera, como perverso, porque la verdad es que, lo decíamos al principio, todos sabemos lo que es el proceso post-violación y cómo, bueno, es tan difícil asumir la situación y luego afrontarla. Digo, ahí hay un problema de las justicias que no se están ayornando a esta nueva época, que es la de precisamente salir a hablar, salir a denunciar. Sí, exactamente. O sea, mientras no se... Hay una consolidación de la jurisprudencia hacia la justicia federal para estos casos, pero como no hay una ley que haya definido, puede pasar este conflicto de competencias. Fíjate que en el caso de la operación Lava Jato en Brasil, que es muy conocida, deben conocer, de corrupción, pasó exactamente lo mismo. Fue planteado un conflicto de competencias después de 4 años de instrucción probatoria, cuando los acusados ya estaban encarcelados y por el conflicto de competencias sacaron a la gente de la cárcel. Así que es digamos, una aberración del sistema, ¿no? Pero que puede pasar y que la defensa suele usar en su favor. ¿Cuánto tendría que pasar para que finalmente el caso prescriba? Mientras tanto, uno supone que D'Artés no puede salir de Brasil y tendrá que afrontar el proceso. Hoy él no puede salir porque tiene una orden de captura de Interpol vigente, que si él sale de Brasil, seguramente será capturado y enviado a Nicaragua para ser procesado y juzgado allá, ¿no? Eh, Sobre la prescripción. Eh, Hay una prescripción que se llama prescripción en concreto, que es la prescripción aplicada al caso concreto según el montante de la pena. O sea, la prescripción, el tiempo de prescripción depende de la pena. En este caso específico, la prescripción, hicimos todos los cálculos juntos con el equipo de abogados para que D'Artés pueda cumplir pena. La pena aplicada a él tiene que ser superior a 8 años. Si es una pena inferior a 8 años, o sea, no es considerado un crimen con algunos aumentos de penas, agravantes de pena, él, si bien es condenado y hay una sentencia condenatoria, que el veredicto es de la materialidad del crimen, él no cumple la pena porque no, se extingue el plazo de la punición punitiva del Estado. Los agravantes podrían ser que Telma era menor de edad. Esa es una gran pena de este caso, porque la ley que estableció en Brasil la minoridad, ¿no? Minoridad como agravante es de 2010 y este caso se pasó en 2009. Entonces, Carla, y los otros casos, porque sabemos que hay otros antecedentes, en este caso nos referimos en particular a Juan D'Artés, ¿se suman a esta causa, se suman esos testimonios como agravantes o como antecedentes? se suman los testimonios, ¿no? Como una elaboración del perfil
del acusado, pero no como agravantes. Pero se ¿Qué, suman. qué imaginás que puede pasar de aquí en adelante? Digo, la estrategia hasta ahora de la defensa de D'Artés aparece, entre comillas, muchas comillas, como exitosa para precisamente él como acusado de violación, ¿no? Sí, sí, fue exitosa porque logró dilatar en el tiempo y aumentar las chances de que no cumpla pena. Ahora nosotros digo con la Fiscalía, ¿no? Presentamos un recurso que se llama embargos declaratorios, que no es un recurso que suele reverter una decisión, pero pide aclaraciones del tribunal. Entonces, a este tribunal, a estos tres jueces que se declararon incompetentes, la justicia federal, pedimos una serie de aclaraciones y vamos, claro, a intentar revertir. Esto debe ser juzgado, no sé si 14 o 15 de marzo. Es muy posible que no se revierta y que estos jueces entiendan que la competencia de la justicia estadual. Se pasa esto, lo que nosotros vamos a hacer es recorrer al Superior Tribunal de Justicia con base en precedentes consolidados de que la justicia debería ser federal y paralelamente vamos presentarnos perante la justicia estadual para pedir la validación de toda la denuncia de la instrucción probatoria de la justicia federal. Mientras tanto, él desde que está en Brasil está libre con todo lo que eso significa, digo, no tiene ningún tipo de seguimiento, custodia, salvo, bueno, que no puede salir obviamente desde Brasil. Sí, sí, en Brasil hoy él no es considerado un condenado, él está siendo procesado, pero no es condenado, no hay una sentencia siquiera de primera instancia, ni de absolución ni de condenación. Carla, ¿crees que este caso va a quedar como un antecedente, diría, a nivel internacional, por lo que veníamos diciendo, por un delito que se cometió en Nicaragua, por un juicio que comenzó allá, pero que bueno, sabemos después todo lo que pasó, la justicia argentina y brasileña también interviniendo? Me parece que sí, creo que ese es un caso paradigmático, más que nada de derecho internacional. Yo como internacionalista veo que es un caso que puede sí impactar las cooperaciones internacionales entre los países. Sí. Mientras tanto, la movida de las mujeres, ¿no? Acá en Argentina, ¿qué es lo que pasa en Brasil con este caso también? Hay ese espíritu de apoyar a Telma como símbolo, ¿no? De todas las mujeres abusadas, maltratadas. Totalmente. No había porque no se sabía. Hasta o sea, se hablaba muy poco de este tema allá, porque como Telma no estaba allá y la fiscalía es un servidor público que tampoco va a la prensa a hablar, se sabía poco. Pero después cuando partimos a esta ofensiva, decidimos sí comunicar la prensa, comunicar los colectivos feministas, eh, eh, para pedir el apoyo, y sí ya salió una nota ya se involucró organizaciones como Michu Brasil, Grupo Mujeres de Brasil, todos en apoyo a Telma. ¿Crees que finalmente habrá una condena? Digo, obviamente tu expectativa será positiva en cuanto a que el proceso finalice, pero me refiero a, bueno, que puede haber alguna alternativa de una condena y de prisión efectiva. Eh, Mira, por la situación de la prescripción, hoy veo difícil, o sea, me parece difícil una violación sin agravantes, porque estamos hablando antes y acá no es una opinión, es una cuestión técnica, ¿no? No es lo que a mí me parece justo, no, es lo que hoy se presenta técnicamente en el caso. ¿Cómo fue una violación que ocurrió antes de 2010? No se suman el agravante de la minoridad por la legislación brasilera. Entonces, para que se aplique una pena superior a 8 años, lo veo con cierta dificultad. Pero sí me parece que hay buenas probabilidades de chance de una sentencia condenatoria. Carla, te agradecemos muchísimo este contacto con la televisión, con el canal de la universidad. Vamos a estar obviamente siguiendo el caso.
por lo que decíamos, ¿no? Por lo que significa para Telma, pero también por lo que significa para los movimientos feministas y para las mujeres en general. Es un placer. Y nosotros nos volvemos a encontrar como lo hacemos siempre acá en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.